Bueno, el cáncer colorectal, miren, si ustedes se acuerdan que cuando vimos cáncer de estómago o cáncer de páncreas, por ejemplo, yo les dije que el número de neoplasias que se diagnosticaban al año, o sea, los casos nuevos al año, prácticamente no diferían mucho de la mortalidad por cáncer de páncreas al año. O sea que prácticamente casi todos se mueren, ¿no? Y ya ustedes saben por qué, porque es un cáncer de pésimo pronóstico, ¿no? Porque es un cáncer agresivo. Este no es tan agresivo generalmente, el cáncer colorectal. No es tan agresivo, ¿no? Pero son más frecuentes. En Estados Unidos, por ejemplo, los cánceres, quizás por la parte de la alimentación, etcétera, que ahora nosotros seguimos las mismas características, y acá el cáncer de colon es frecuente también, ¿no? Pero si ellos, por ejemplo, diagnostican unos 150,000 casos al año, más o menos, ya, miren, 50,000 decesos al año, la tercera parte, ¿no? O sea que tienen una diferencia acá, lo que quiere decir que el pronóstico de pacientes con cáncer de colon es mejor que el páncreas, esófago, colon, no, perdón, hígado o estómago. El peor de todos, ¿cuál es? Páncreas y esófago. Esos son los peores, porque han visto cómo se disemina ese. Y generalmente yo les dije, ¿no? Disfagia, ya es signo de cáncer avanzado. Colon y recto. Colon y recto casi van por ahí. Ah, bueno, pues son un poquito de peor pronóstico que los de colon. Es por la zona también más difícil de sacarlos totalmente, ¿no? Siguiente. Pues estas son estadísticas, estas les dejo para que ustedes las revisen, ¿no? En la parte mundial, siempre miren, nuevos casos, ¿ya? Y muertes, una diferencia. En Europa, nuevos casos, ¿cuántos se mueren al año? Entonces siempre ahí se nota el mejor pronóstico, ¿no? Siguiente. Ya la incidencia en general para que la vean a nivel mundial. Siguiente. En mujeres, siguiente, ya. Epidemiológicamente, nosotros vemos de que este cáncer generalmente aparece con la edad, ¿verdad? Y mientras más avanza la edad en las personas, ¿no? Entonces la frecuencia que nosotros vamos a tener de cáncer de colon va a ser mayor. Y si nosotros viviéramos 200 años, quizás en ese transcurso ya todos se morirían por cáncer de colon. O todos no se morirían porque los que esperan se curan, pero tendrían cáncer de colon, ¿no? Generalmente son en edades más avanzadas, excepto aquellos casos donde hay una influencia genética familiar, como por ejemplo en lo que se llama el síndrome de Lynch, que son los cánceres que no se producen a nivel de los pólipos, o sea, no poliposos. Esos cánceres generalmente se producen en gente más joven, 40 años o menos, ¿ya? Ese tipo de neoplasias no tienen que ver así con la parte familiar. Generalmente ustedes empiezan a hacer su historia clínica y pueden ver pues que hay atrás el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, que han tenido una línea familiar. No todos hacen cáncer, pero hay un número importante, ¿no? Y si ustedes estudian eso con gente joven, por ejemplo, que hace cáncer,
van a encontrar ese tipo de cáncer que se llama el cáncer, cáncer colorectal en pacientes con de tipo genético no poliposo, ¿no? Que es el síndrome de Lynch, la enfermedad de Lynch, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Casi todo, miren, mientras más avanza la edad, vamos a tener más cánceres, ¿no? Más o menos el porcentaje que nosotros, dentro de las estadísticas que se ven, generalmente en una persona de 50 años tiene posibilidades de 1000 personas, solamente 0.4 aproximadamente hacen cáncer. Pueden hacer cáncer. O sea que si ustedes juntan, por ejemplo, unas 1000 personas de 50 años, una va a tener cáncer, menos de una, 0.4. O sea, baja la incidencia. Pero si ustedes pusieran un tipo de 80 años más o menos, ¿no? Ponen 1000 personas y 4.5% o 5% ya tienen cáncer. O sea que 5 de esos van a tener cáncer, ¿no? En ese momento, pero solo que no se dan cuenta, ¿no? Pero ya tienen cáncer. O sea, la incidencia va incrementando de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? El sexo. Generalmente el cáncer de recto, ¿no? Es más frecuente en hombres, ¿ya? Pero el otro en mujeres. ¿Por qué? Porque aparentemente parece que hubiese una incidencia quizás con los factores etiológicos, ¿no? Como vamos a ver después. Y en la raza no hay mayor diferencia. Siguiente. Esta escalerita que ven ustedes acá, ¿no? Conforme avanza la edad, ya estas son las décadas, ¿no? Entonces van a tener más y más cáncer. Este de acá, el plomo, es de 70 a 79 años, ¿no? Y ahí empieza a bajar, porque ya se mueren de cualquier cosa, ¿no? Ya desde 80 años ya empiezan pues, a ir desapareciendo. Pero por eso decía, miren la escalera. Si una persona viviese 200 años, esta escalera va en ascenso. O 300 años, ¿no? Como vivía Matusalén, 600, 800 años. ¿Ya? Siguiente. Ahora, hay lo que parece que tiene influencia con relación con cáncer, en general, los cánceres, específicamente en el cáncer de colon y recto, ¿no? El factor dietético. Entonces, comidas altas en grasas saturadas, ¿ya? O sea, grasas animales fundamentalmente, que son las más saturadas. Me gusta comer chancho, chicharrón, ¿no? Entonces, ya ahí hay cantidad de grasas saturadas. ¿Y por qué? Porque y la otra es la disminución de la fibra en los alimentos. Por eso siempre hay que comer verduras. Eso es importante, ¿no? Verdura, fruta, ¿no? Y no jugos, ¿eh? Porque jugos eso no tiene fibra. El jugo es el líquido nomás. ¿Ya? Hay que comer, inclusive las frutas bien lavadas, eso sí que estén bien lavadas, ¿no? Y pasadas por agüita caliente, mejor, ¿no? Que sea un ratito, para desaparecer pues, la contaminación. Ahora hay contaminación por todos lados. Pero si la comen con cáscara, mejor todavía, porque ahí está la fibra. ¿Ya? Pero ya pues cuando comen, toman pues líquido solamente, ahí no hay fibra. ¿Y por qué? ¿Por qué las grasas? ¿No? Ese es un estudio que se está haciendo. ¿Qué cosa influye realmente? ¿Por qué nosotros vamos a tener la fibra? ¿Qué hace? ¿No? La fibra no se absorbe.
entonces se queda en el intestino, ¿no? Y eso hace que progrese este bolo alimenticio, ¿no? Y bueno, llega hasta la parte del intestino delgado y al intestino grueso, ¿no? Y es como un absorbente, ¿no? Entonces, eso hace que estimule los movimientos del colon, ¿no? Y que se evite el estreñimiento. Entonces es importante, ¿no? Porque si uno se estreñe, entonces sustancias que son cancerígenas, que aparentemente vamos a tener ahí en el colon, van a estar por más tiempo. Entonces uno come fibra, evitamos eso, ¿no? Especialmente esta, por ejemplo, de las grasas, ¿no? Que tienen gran cantidad de grasas, ¿no? Van a incrementar a nivel del hígado, dentro del metabolismo de las grasas, ¿no es cierto? Van a producir el colesterol, ¿no? Van a producir todos estos metabolitos finales de la grasa. Y esos metabolitos de la grasa que los trabaja el hígado y los expulsa de la célula hepática, ¿no? Hacia los canalículos biliares, se concentran inclusive en la vesícula, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ustedes ven que si uno come mucha grasa, ¿no? Hay más posibilidades de hacer cálculos vesiculares, ¿no? En las mujeres, cuando hay el problema del embarazo, ¿no? Entonces también generalmente produce mayor cantidad de colesterol. Y mientras más embarazos tenga una mujer, más propicia es que haga cálculos a nivel vesicular, ¿no? Entonces, el asunto, digamos, ahí es que estas grasas, ¿no? Pasan en los metabolitos de lo que nosotros conocemos con las famosas sales biliares, que contienen generalmente los metabolitos ya, ¿no? de estas grasas, y que se van inclusive digiriendo en el tubo digestivo, ¿no? Y van a formar estas sales, estos ácidos biliares, ¿no? Generalmente el ácido cólico o el ácido desoxicólico. Esos ácidos cólico y desoxicólico, ¿no? Tienen efectos cancerígenos. Y mientras más contacto tengan con la mucosa, ¿no? A nivel del colon, van a tener mayor posibilidad de ejercer sus efectos cancerígenos que tienen. Entonces, si ustedes comen fibra, van a arrastrar todos estos ácidos, ¿no? Los van a arrastrar y los van a dejar con menos tiempo, porque mientras más tiempo tengan, más se metabolizan y forman estas sustancias cancerígenas. Porque no solamente eso, sino otro tipo, por ejemplo, las bacterias colónicas, generalmente los anaerobios, ¿no? Forman también sustancias cancerígenas. Entonces, mientras menos tiempo se estén ahí, van a tener menos posibilidades de formar sustancias cancerígenas. Y ahora es típico, pues, ¿no? Que el estreñimiento ya es algo habitual en las personas actualmente, ¿no? Porque algo que tiene que ver con el estreñimiento también es el estrés. Si ustedes ven, por ejemplo, personas que sufren de estreñimiento, generalmente son aquellas que tienen más estrés, ¿no? La vida tal como es ahora, no solamente para el hombre, sino ya con las mujeres que quieren imitar al hombre en todo también, entonces ya pues entran en estrés, ¿no? Imagínense las pobres ¿cómo se llama? Congresistas, ¿no? Que están ahí, la nariz ya debe estar con un estreñimiento, ¿no? Un estreñimiento que ya no puede más, ¿no? Porque qué tal estrés que tendrá esa mujer ya con todos los problemas que trae.
¿no? Entonces ya pasó la mujer ya pasó a una vida así, ¿no? Y que eso realmente también para su salud, ¿no? Es contraproducente. De manera que hay que adaptarse a esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Alimentación. Tiene que variar su alimentación. Y en general nosotros tenemos que, en nuestras casas, tratar en lo posible de que cambien los hábitos alimenticios. Porque por regla general, a los muchachos que los llevamos a comer Kentucky, a comer Bembos, a comer, pues eso les encanta, que son comidas con grasa, ¿no? Pero pónganles ahí una ensalada, porque no quieren. En cambio, Kentucky, bueno. Entonces hay que estar habituándose desde ahí, ¿no? A que ya vayan, por ejemplo, las gaseosas, aquí veo que toman agua, que ven, igual también, ¿no? Concentrar una Coca-Cola, ustedes saben que tiene por lo menos 10 cucharadas de azúcar. Y el azúcar, cuando va en mayor cantidad, ¿qué forma? No se metaboliza, no da calorías directamente y se va a formar ácido graso. Igualito, es como si comieran grasa. Entonces ese es uno de los motivos, ¿no? Por el que aparentemente si nosotros comemos menos grasas saturadas, ¿no? Entonces, y comemos más fibra, vamos a prevenir un tanto el cáncer de colon. Pero aparentemente también no es solamente esto, ¿no? que lo que yo les estoy diciendo, sino que aparentemente las grasas saturadas también tienen que ver con la inmunidad de la persona, ¿no? El que come mucha grasa saturada por la vía del ácido araquidónico generalmente altera la producción de prostaglandinas, ¿no? Incrementa la producción de prostaglandinas. Y eso, el incremento de la producción de prostaglandinas, también tiene efecto inmunológico para una mayor presentación de cáncer. O sea que no es uno, son varios factores, ¿no? Que pueden intervenir ahí. Hay el tipo de grasas no saturadas, especialmente el omega 3, que se encuentra en el pescado, y más en los pescados estos que tienen color, ¿no? O por ejemplo el salmón, ¿no? El salmón es bonito, pero a usted le gusta pues corvina, mero, ¿no? Entonces lenguado. Entonces, pero esos pescados generalmente tienen grasas insaturadas, ¿no? O menos saturadas, ¿no? Como el omega 3, que tiene efecto protector, ¿ya? Carnes ahumadas, ¿no? Como hemos visto, pescado asado, ¿no? Entonces, pescado asado y salado, cáncer de estómago. Antes, por ejemplo, a la sierra, cuando no había mucho, ahora ya tienen frigideres, tienen todo, por lo menos ya una mayor parte, pero ahí se comía el pescado seco, ¿no? Porque lo llevaban de la costa, del mar, a la sierra, entonces lo tenían que salar y secarlo. Entonces se comía el pescado en la caballa, creo, no sé si es bonito también, ¿no? Pero se comía así, seco y salado por todos lados para que no se malogre. Entonces cancerígeno 100%, ¿no? Las carnes ahumadas, ¿no? Las carnes ahumadas, saladas, que son, bueno, ya les decía que no la vez pasada que no he comido la cecina, ¿no? Cecina, riquísima, ¿no? Yo tenía una amiga que me manda de Pucallpa, cecina, pero hay que comerla de vez en cuando, ¿no? Eso es cancerígeno, ¿no? El calcio y el selenio, ¿no? El calcio y el selenio, cuando no están, no tienen, digamos, la dosis normal en la dieta, aparentemente también tienen efecto, son protectores, ¿no?
cáncer y selenio son protectores. ¿Ya? Entonces también pueden tener efecto. Siguiente. Bueno, la cerveza, pero ya pues es lo que consumen en cantidad. ¿Por qué? Porque hay más, se producen mayores fermentaciones a nivel del colon con las células, con las bacterias anaerobias fundamentalmente. Ahora, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto en la parte del colon, ¿no? Se ha visto de que ahora en las últimas décadas el cáncer sigue siendo más frecuente acá, en recto sigmoide, sigue siendo más frecuente, ya porque ustedes ven aquí casi el 50, más del 50%, pero antes teníamos cifras más bajas, por ejemplo aquí en ciego era un 6% más o menos, ¿no? Y ahora tenemos un 25% de cánceres localizados a este nivel. Aquí era pues un 8%, 6%, 8 era acá, 6% acá de lo que yo me acuerdo, pero era menos el porcentaje. Entonces es como que el cáncer se ha incrementado, así como en el estómago, ¿se acuerdan? Sí. Ya que en el fondo gástrico se ha incrementado el cáncer, en este caso también contra las agujas del reloj. Contra las agujas del reloj se ha incrementado en tanto la presencia de este cáncer, ¿no? Pero aquí hay algunos fenómenos que es necesario que nosotros busquemos por qué. ¿Por qué aparentemente se ha incrementado el cáncer en el fondo gástrico? Por la prevención con dieta. ¿Ah? Se incrementará. Por la disminución del cáncer de mama. Un factor de riesgo de cáncer gástrico. En Estados Unidos, donde se ha visto que se ha disminuido, generalmente los factores de riesgo, ¿no? Cuando actúan los factores de riesgo, estamos hablando de ese tipo de cáncer, ¿no? Que generalmente se produce por del epidémico, ¿no? Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, ha bajado, pero probablemente es por eso, ¿no? Porque están teniendo un mejor manejo de los alimentos y también de manejo del tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces eso pues. Acá, ¿por qué? Porque aquí hay lesiones, ¿no? Y ya les voy a hablar también de eso porque nosotros tenemos, por ejemplo, les decía, un tipo de cáncer que tiene que ver desde el punto de vista genético y familiar fundamentalmente, que es el síndrome de Lynch. Hay otros que no son síndrome de Lynch, pero que también tienen un 15% más o menos en los cánceres. Ven ustedes que hay una cuestión de tipo familiar, ¿no? Un 15% aproximadamente de neoplasias del colon. Pero los otros cánceres generalmente se van a iniciar en alguna lesión a nivel del colon, en alguna lesión. Y las lesiones esas generalmente son adenomas. Generalmente son adenomas. Ustedes recuerdan que también les hablé de eso en la parte gástrica, ¿no? De los pólipos adenomatosos. Bueno, aquí en el colon nosotros sí tenemos con mucha frecuencia, ¿no? Los pólipos adenomatosos. Hay tres tipos de pólipos, ¿no? Los pólipos adenomatosos, los pólipos hiperplásicos, los pólipos inflamatorios. Y podrían también a veces surgir una especie de pólipos que vienen de capas más profundas de la pared, que podrían ser tipo de amartomas, tipo de leiomiomas, si quieren ustedes, ¿no? Que son de más, porque los otros son de epitelio, fundamentalmente, ¿no? Los pólipos inflamatorios se producen porque hay un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Serían más que pólipos, serían pseudopólipos, ¿no? Porque crecen por el proceso inflamatorio. Pero ese tipo de pólipos generalmente no se relacionan con el cáncer.
a no ser que sea ya una inflamación crónica, ¿no? Que ya puede estimular, como por ejemplo una colitis ulcerativa crónica, que ahí sí, una enfermedad de Crohn, ahí sí vamos a tener problemas que pueden dar lugar a eso, ¿no? Pero los otros pólipos son los hiperplásicos. Hiperplásicos quiere decir que las células epiteliales se incrementan, pero si ustedes estudian esos pólipos hiperplásicos, las células son aparentemente normales, no hay cambios que vayan hacia la parte neoplástica. Entonces los pólipos hiperplásicos generalmente no degeneran en cáncer. Ya les dije que nosotros no podemos decir que nunca, ¿no? Pero generalmente no. Los amartomas tipo, por ejemplo, que se pueden presentar aquí en el colon son la enfermedad pólipo juvenil, ¿no? Y la enfermedad de Peutz-Jeghers, ¿no? Esos tienen, digamos, aparentemente pocas posibilidades, pero sí se pueden transformar en cáncer. Y además son enfermedades raras, ¿no? Un Peutz-Jeghers, pues, yo he visto cuántos. ¿Ustedes han visto algunos Peutz-Jeghers? No han visto ninguno. Yo una. ¿Tú? Uno. Claro. Ya. Sí, no, yo no he visto muchos casos de Peutz-Jeghers, pero son típicos, ¿no? Los Peutz-Jeghers porque tienen la pigmentación a nivel de los labios, a veces en la planta de los pies, la planta de las manos, ¿no? Y gente joven, el Peutz-Jeghers, ¿no? Entonces, son raros, pero lo que sí nos preocupa a nosotros, ¿no? Son los pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos. Y estos pólipos, ¿qué se entiende por pólipo? Por pólipo es un crecimiento que se produce hacia la luz de un órgano. Hacia la luz de un órgano. Eso es lo que nosotros llamamos un pólipo, ¿no? El crecimiento hacia la luz. Como les digo, puede ser de diferentes tipos, ¿no? Inclusive hasta de la misma pared de su mucosa, de la parte muscular, puede haber un crecimiento y puede formar un pólipo. Pero es más raro, ¿no? Entonces, dentro de los pólipos adenomatosos, hay algunos que se caracterizan por tener como un pedículo, ¿no? Y arriba como un hongo así, ¿no? Con su pedículo, que pueden ser pequeños, pueden incrementarse de tamaño, etcétera, ¿no? Pero son pólipos adenomatosos. A eso se llaman pólipos tubulares. Hay otros que pueden no tener pedículo, pero que se implantan prácticamente en la mucosa así, ¿no? Y que están como pegados, pero son tumorcitos, pólipos. A esos son los pólipos sésiles. Sésiles quiere decir que están pegados, que no tienen, ¿no? pedículo. Generalmente hay un tipo de pólipos que tienen como una especie de proyecciones, ¿no? A eso se llaman pólipos vellosos, pero también son adenomas, son pólipos adenomatosos. O sea que los pólipos adenomatosos pueden ser de tres tipos. Pueden ser tubulares, pueden ser vellosos, fundamentalmente tubulares o vellosos. Y un tercer tipo que son túbulo vellosos, que tienen de los dos complementos. Pero ¿por qué son importantes los pólipos adenomatosos? Porque eso sí, cuando uno los ve, los estudia histológicamente, ya tienen cambios importantes, ¿no? Que van hacia la malignización. O sea, las células no son normales,
totalmente como ven ustedes en el pólipo hiperplásico. Aquí ya las células se van comportando no como células verdaderamente neoplásicas, benignas primero, ¿no? Pero que ya con el tiempo generalmente terminan en degeneración maligna. Entonces, por eso, el peligro que nosotros tenemos acá de que se produzca un paciente que tiene pólipos adenomatosos, que se produzca un cáncer es bastante alto. Inclusive hay unas características con el cáncer, ¿no? Estos sitios de más frecuente localización que ven ustedes acá, también es la más frecuente localización de este tipo de pólipos. O sea, casi coinciden. Donde es más frecuente el cáncer, son más frecuentes los pólipos. Segundo, generalmente los pólipos se van a producir unos 10 años antes, empiezan los pólipos. O sea que ya desde los 40 años por ahí se empiezan a formar pólipos. Empieza la frecuencia, ¿no?, de los pólipos y va aumentando conforme pasan los años. Por eso ya desde los 50 años, generalmente 40 años o un poquito antes inclusive, empiezan a formarse los pólipos. Y de 50 años para adelante, el 90% de los cánceres, ¿no? Porque casi la mayor parte de los cánceres de colon tienen su inicio en pólipos adenomatosos. En pólipos adenomatosos. Ahora, ¿por qué esta variación? ¿No? ¿Por qué se produjo esta variación? Lo que pasa es, ¿no?, que, miren, ustedes pues todavía son relativamente jóvenes, ¿no? Entonces no han vivido pues las cosas tal como ha venido la parte secuencial, pero unas décadas atrás no teníamos ecógrafo. Ya por los años 70, por ahí 60, 70, recién empezó a aparecer los ecógrafos, pero los ecógrafos, caramba, que todavía pues era difícil poder ver, ¿no?, con la nitidez que se ven ahora, y eso ha ido mejorando tecnológicamente. Entonces, si no habían ecógrafos, ¿cómo se hacía, por ejemplo, cuando hablamos de los problemas de litiasis vesicular? Con la angiografía, que había que darle sustancias de contraste y tomarles unos rayos X para poder ver los cálculos, porque esa sustancia se acumulaba en la vesícula, y entonces nosotros podíamos ver ahí contrastado. Así se hacía el diagnóstico, no había otra forma, no había ecografía. Bueno, el asunto de las endoscopías, ¿no?, cuando se empezó a hacer la endoscopía alta primero, ¿no?, imagínense cómo se hacían las endoscopías, ¿no? Habían unos aparatos así rígidos, así, y los tenían que meter hasta el estómago y mirar por un huequito con una lucecita ahí y mirar ahí. Hacer diagnóstico con eso era dificilísimo. Los alemanes fueron los primeros que empezaron a hacer ese tipo, ¿no?, metiendo así al individuo, le levantaban acá como esos faquires que se meten los cuchillos hacia el esófago, así, para llegar así y poder verlo. Entonces, ahora pues ya ustedes ven en la pantalla que es flexible, ¿no?, y todo lo demás, porque ya es fácil hacer una endoscopía, ¿no? Y abajo, ¿qué se hacía? Generalmente se hacía la rectoscopía, también con tubo rígido, ¿no? Entonces no podía avanzar mucho, pues, ¿no?, con un tubo rígido, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hacer, primero después de la proctoscopía, se empezó a hacer la rectosigmoidoscopía. Pero la rectosigmoidoscopía con sigmoidoscopio, rectosigmoidoscopio flexible. Entonces ya podían meterse acá, dar la curva, venir por acá y mirar el colon descendente, ¿no?, el sigmoide y el recto.
¿Qué encontraban ahí? Con frecuencia, cuando hacían la recto. O sea, cuando alguien sangraba, por ejemplo, acá sangra, ¿por qué generalmente? ¿Cuál es el diagnóstico primero? Hemorroides, eso es lo más frecuente. Pero muchos casos, por pensar que es hemorroides, ustedes, la gente sabe, ese es un hemorroides. Y era un cáncer. Entonces después dijeron, no, a todo paciente que tiene sangrado por hemorroides, hay que hacerle primero rectoscopía, después rectosigmoidoscopía. Entonces, ¿qué pasó con esos pacientes? Les encontraban pólipos. ¿Y qué hacían con los pólipos? Los sacaban, ¿no? Después ya más sofisticado se hizo los aparatitos esos para extraer los pólipos, ¿no? Con su asa que hacía la coagulación en la parte de abajo. Así que los pólipos estos tubulares eran fáciles. Y a los otros les inyectan sustancia abajo para que suban y hay con una argolla los agarran aquí. Hay que tener cuidado porque hay un 0.5% de pacientes que se pueden perforar o pueden sangrar y se pueden complicar. Pero endoscópicamente ya se puede hacer esos tratamientos. Y si ustedes sacan los pólipos de acá, ¿qué va a pasar con el cáncer? Disminuye. Va a disminuir. Entonces se piensa, ¿no?, de que probablemente ese sea el factor por el cual al disminuir acá el número de pólipos o de lesiones precancerosas, entonces aparentemente hay un incremento en esta zona. Probablemente esa sea la explicación más clara, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Bien, el siguiente. La incidencia varía, ¿no? Entonces, pero hay una cosa interesante, miren, con el cáncer de colon, porque ¿qué pasaba hace unos años atrás? Cáncer de colon, ¿dónde había fundamentalmente, dónde se veía el cáncer de colon con mayor frecuencia? En los países subdesarrollados, en los países pobres. Donde había más pobreza, ahí, perdón, al revés, donde había más pobreza, había menos cáncer de colon. ¿Por qué? Por la dieta. Probablemente por la dieta. Porque, por ejemplo, nuestros ancestros, por lo menos, no hay muchos estudios en eso, pero por lo menos en las referencias que hace Guamán Poma y Ayala ¿cómo se llama? Garcilaso de la Vega, ¿no? Aparentemente, pues, cáncer de colon no existía, pero los incas, ¿qué comían? Claro, comían, pues, fundamentalmente verduras, ¿no? Eran vegetarianos, comían carne también, ¿no? pero no tanto como ahora, pues, sobre todo carne de chancho, grasas, eso no. Entonces tenían menos posibilidades. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? El cáncer de colon frecuente, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Europa, ¿no? Y menos cáncer de colon en el Asia. Bueno, ahora el Asia ya también, en este tiempo, no era primer mundo, pues el Asia, ¿no? Los chinos eran pobres, ¿no? En América del Sur, pobres. En el África, hasta ahora recontra pobres, ¿no? Tanto que los africanos, todos esos, están invadiendo Europa, ¿no? Entonces, y ahora los asiáticos ya se van de paseo y regresan a su tierra, ya no se quedan, porque en su tierra ya progresaron, ¿no? Ahora ya Asia, la China es una potencia, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, en estas partes había más. Entonces, nosotros decíamos hasta cierto punto era un consuelo, ¿no? De decir, bueno, pues ahí, ¿no?, los americanos se mueren más por cáncer de colon que nosotros, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que ahora las dietas de ahí se han venido, pues, a todo el mundo y al Perú también. Y ahora el cáncer de colon es frecuentísimo aquí en el Perú. Cáncer gástrico y cáncer de colon.
¿no? Estamos casi igual, ¿no? Entonces esto ha variado desde ese punto de vista, ¿no? Pero hay zonas donde siempre hay mayor incidencia. Siguiente. ¿No? Entonces, protector en la dieta con vegetales, ¿no? Importante, porque esas dietas fundamentalmente hacen de que nosotros, primero que hay fibra, hay mayor cantidad de fibra, ¿no? Los antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay menos que nosotros. Y el calcio y el selenio, como vimos la vez pasada, las vitaminas que están en los vegetales también, ¿no? La aspirina y los AINES, ¿no? Son también aparentemente protectores, ¿no? Se ha visto que las personas que por motivos X, ¿no? Que tienen artritis reumatoide, los que toman por problema de viscosidad sanguínea, disminuir la viscosidad sanguínea, aparentemente son protectores. Pero no se nos ocurre a nosotros decir que vamos a dar un tratamiento con AINES, ¿no? o con aspirina, ni hablar. Ustedes saben que esto tiene también sus repercusiones negativas, ¿no? Bien. Bueno, y esto que estamos viendo, los genes alterados, ¿no? En este caso hay aquí el KRAS, ¿no? Que es importante en este caso. Y estos, miren estos genes supresores, es un protoconcogeno. Y estos genes supresores, ¿no? El APC y el DCC, y que nosotros los tenemos localizados, ¿no? En el cromosoma 5q21, por ejemplo, del APC. Estos que tienen positivo, que tienen positivo, más bien estos genes son supresores, o sea que tienen que estar presentes, ¿no? Y protegen para eso. Pero si por algún motivo mutan o se alteran, entonces vamos a tener problemas aquí, en todos estos genes supresores, ¿ya? Estos, por ejemplo, tienen que ver más con los problemas, por ejemplo, de la poliposis familiar. Vamos a ver después, ¿no? El P53, por ejemplo, este que está en el cromosoma 17P, en 75% empieza a tener problemas ya en el momento en que hay cambios, hay un quiebre del adenoma que va progresando, ¿no? Igual que como hablamos en el estómago, el adenoma sigue siendo benigno, pero empieza a haber displasias más severas. Entonces las displasias, que pueden ser leves, moderadas o severas, pero ya cuando hay una displasia severa, ya estamos a un paso de que hagamos un adenocarcinoma, ¿no? ¿Ya? Y ahí actúan, ¿no? Y también aquí debemos mencionar un marcador en el cáncer de colon. ¿Cuál es el marcador El CA que 19. utilizamos? 19. Ah, no. El antígeno El CA. carcino embrionario. El CA. El antígeno carcino embrionario, una glucoproteína que se encuentra en las membranas celulares, incluyendo las membranas celulares del colon, ¿no? Fundamentalmente, ¿ya? Y que producen una cantidad, ¿no? Que es mínima, normal, pero que cuando esto se supera a cantidades mayores, entonces ya podemos tener un carcino embrionario, ¿no? Patológico. Y generalmente se relaciona, pero no nos sirve como diagnóstico. Uno, porque no es específico, puede también incrementarse en otras enfermedades. Y en segundo lugar, porque no todos los van a tener positivo. No todos van a tener positivo el carcinoma embrionario. Entonces no nos sirve para diagnóstico. Pero sí para seguimiento, porque cuando uno opera y baja el carcinoma embrionario igual que el alfa-fetoproteína en el cáncer de hepatoma, ¿no? Aquí igual. Entonces nos sirve para seguimiento. Para seguimiento, ¿no? Generalmente. ¿Seguimos? Bueno,
el tamaño de un pólipo adenomatoso, estamos hablando de los adenomas, el tamaño tiene mucho que ver. Cuando nosotros tenemos un pólipo menos de 1 centímetro, las posibilidades son bajas. Pero ya tiene 2 centímetros, se incrementa. Y si es un pólipo velloso, peor todavía. Los pólipos vellosos con mayor frecuencia se van a transformar en cánceres. ¿Ya? La displasia severa tiene que ver con cáncer definitivamente. Ya, miren, estos tipos de adenomas, ¿no? ¿Cómo pueden presentarse? Hay unos síndromes especiales de los adenomas colorectales que pueden presentarse en general, como los hemos descrito, ¿no? Ahora, el cáncer colorectal sincrónico, cuando le llamamos sincrónico y cuando metacrónico. Si yo hago una endoscopía, pongamos una proctosigmoidoscopía, el sitio más frecuente es el lado izquierdo del colon de cánceres, ¿no? Entonces, y encuentro un cáncer ahí, aquí en ese lado, ¿qué tratamiento voy a hacer? Si está en colon descendente, por ejemplo, Hemicolectomía. una hemicolectomía izquierda. Pero previo a la hemicolectomía izquierda, ¿qué debo hacer? Un examen. Una colonoscopía, porque podemos tener un cáncer en el descendente o en el sigmoide y a lo mejor hay otro cáncer más arriba. Cuando hay 2 cánceres al mismo tiempo, a eso se llama sincrónico. Eso es sincrónico. Y los cánceres sincrónicos más o menos se presentan en un 5%. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente yo debo hacer un estudio colonoscópico en todo paciente que yo descubra una lesión neoplásica en el colon. ¿Correcto? Ya. Pongamos a este paciente, yo le hice una colonoscopía y encontré que solamente el cáncer estaba en el colon descendente. Entonces ahí sí procedo a hacer la hemicolectomía izquierda. Pero en el transcurso del tiempo, yo estoy obligado a hacer estudio endoscópico del colon De control. por lo menos cada año al comienzo, o cada 2 años. ¿Por qué? Porque puede desarrollarse en un colon que no tenía nada, que no tenía otro cáncer, puede aparecer un cáncer. A ese se llama cáncer sincrónico. Metacrónico. Metacrónico. Sí, metacrónico. ¿Ya? Entonces está bien claro, ¿no es cierto? Sí. Y estos síndromes en general que son raros, pero hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo la poliposis colónica familiar, ¿no? En la poliposis colónica familiar, esta es una enfermedad del colon, ¿no? Congénita, ¿no? Con gen autosómico. Entonces nosotros aquí en esta enfermedad, ¿no? Es importante la historia clínica del paciente. Pero ¿qué ocurre? Generalmente cuando hay una enfermedad de esta poliposis crónica familiar, ¿no? Nosotros hacemos el diagnóstico más importante que puede ser el diagnóstico con una radiografía de colon a doble contraste, ¿no? Y vamos a ver los pólipos. Pero ya no es 1 ni 2, son múltiples pólipos adenomatosos, por encima de 100 inclusive muchas veces, y a veces pueden haber miles de pólipos adenomatosos. Entonces cuando uno entra a hacer una colonoscopía, va a encontrar como una alfombra de pólipos, ¿no? Entonces las posibilidades
de que ahí haya o se transforme en un cáncer, ¿no? Son del 50%, No, más. 80%, Bueno, más. 100%, porque son 100%. Claro, porque si un pólipo se puede generar, imagínense, más de 100 pólipos adenomatosos. ¿Ya? Generalmente estos ya nacen con el gen ¿no? de la enfermedad y inclusive en los niños recién nacidos, ¿no? Hay una relación directa entre eso y una alteración que hay en la retina, en el epitelio retinal, ¿no? Una hipertrofia a nivel de la retina, eso es típico, y que uno lo puede ver en el recién nacido, en el primer año, en los primeros años, ¿no? Y cuando hay esa hipertrofia a nivel de la retina, casi hay más del 90%, casi 98% de posibilidades de que ese niño haga una poliposis familiar, si tiene antecedentes, porque generalmente ya tiene antecedentes familiares de poliposis, ¿no? Hipertrofia retiniana, del epitelio de la retina. Pero generalmente estos muchachos, niños, hacen una vida normal y cuando empiezan a presentarse los pólipos, a crecer los pólipos, generalmente es en la pubertad, y ahí empiezan a crecer los pólipos. Entonces, si eso sucede, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Que crezcan y que estén en buenas condiciones todavía para realizar el tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? colectomía total. Colectomía total. No es la respuesta. ¿No? Correcto. Proctocolectomía total. Proctocolectomía total. ¿Ya? Ese es el tratamiento que hay que hacer en estos casos. Y los otros síndromes son ya más síndrome de Turco, síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner, por ejemplo, se relaciona generalmente con tumores óseos, ¿no? Osteomas, condromas, fibromas, ¿no? Hay el osteoma mandibular, por ejemplo, ¿no? O tumores desmoides, ¿no? Que tienen una relación así y forman este síndrome que se llama el síndrome de Gardner, ¿no? El Peutz-Jeghers, ya les hablamos del Peutz-Jeghers. Siguen. Miren la secuencia, ¿no? Miren, hay una cosa interesante. Fíjense, miren, este es el epitelio normal del colon. Aquí puede haber un epitelio proliferativo. Este epitelio ya se transforma diferente totalmente porque ya es un patrón más que va hacia la parte neoplásica, todavía benigna, porque aquí no hay las mitosis y el quiebre ese que nosotros hemos visto, que es el adenoma. Pero en el adenoma ya empieza a haber la displasia, que yo les digo. Y ya la displasia severa y termina en carcinoma. Pero esta secuencia que ven ustedes acá no es inmediata. Esta pasa inclusive años para que vaya produciéndose, por ejemplo, inclusive el adenocarcinoma. Una neoplasia, cuando empieza, para que duplique el tamaño, mire, son milímetros nomás que tiene todavía al comienzo, pero para que duplique tiene que pasar 120 o 130 días. Así que para que ya se presente el cáncer así, diagnosticable como nosotros lo hemos visto, ¿no? Va a pasar pues 5 años, a veces 10 años, a veces 15 años. Y en realidad todo ese tiempo tendríamos para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y aquí hay factores externos que están actuando, ¿no?
que ya los hemos visto. Entre ellos, lo relacionado pues con los genes, supresores, oncogenes, ¿no? Y miren dónde más o menos están actuando fundamentalmente. El Carras, por ejemplo, ya en el adenoma. Pero miren, ¿dónde actúa el P53? Generalmente ya cuando se va a producir un quiebre acá para que pase a carcinoma. Siguiente. Este es los criterios de Amsterdam, ¿no? Para estos cánceres de tipo familiar genético, que son el cáncer colorectal, ¿no? Pero sin poliposis, sin poliposis. Ya familiares, estas son algunas características, ¿no? Menores de 50 años, etcétera, que haya pues ese grado, ¿no? De las generaciones. El cáncer colorectal, factores de riesgo: síndrome familiar de cáncer, enfermedades inflamatorias. Aquí sí, porque son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos una colitis ulcerativa crónica. Se forman pseudopólipos inflamatorios, ¿no? Pero esto se convierte, la mucosa se inflama tanto y hay cicatrización que casi se convierte como una tela de cebolla. Estos pacientes, si continúan, no se corrige la enfermedad, ¿no? Después de ciertos años de continua activa, es preferible también hacer una colectomía total. Siguiente. ¿Por qué? Porque se ha visto, miren, mientras pasan los años, en colitis ulcerativa, nosotros vamos a tener, ¿no? en dos estudios, en el Mount Sinai y en la Mayo Clinic, vamos a tener que poco a poco la probabilidad, ¿no? de cáncer se va incrementando. Siguiente. Esto para ver los cánceres de recto, porque la sintomatología generalmente que tenemos, ¿no? El tenesmo, la eliminación del moco, la hemorragia, ¿no? Casi la suboclusión u oclusión, ¿no? Pero aquí el diagnóstico fundamentalmente se hace con tacto rectal. Eso es básico, por eso hay que hacer tacto rectal en estos casos, ¿no? Para el siguiente. Estos son de colon izquierdo. Hay una característica del cáncer, ¿no? En el lado izquierdo tienden a ser circulares y van produciendo una obstrucción, por eso son más frecuentes las obstrucciones en el cáncer de colon izquierdo. En cambio, en el cáncer de colon derecho, ¿y qué cosa tiene el izquierdo? El calibre del colon es menor y el crecimiento es circular, en anillo. Entonces, ese crecimiento circular hace que sea más frecuente en el cáncer de colon izquierdo, ¿no? El dolor abdominal, ¿ya? El dolor abdominal, ¿por qué? Porque es dolor tipo cólico, porque se va hacia la obstrucción, ¿no? Estreñimiento, ese es de menor calibre. En cambio, en el cáncer de colon derecho, ¿qué prima? La anemia sarcopénica crónica, ¿ya? Porque ahí va a haber un sangrado, pero un sangrado oculto, porque estos tumores más bien son polipoides y crecen hacia la luz y van aumentando de tamaño. A veces son tumores grandes que uno los puede palpar inclusive, pero estos tumores que crecen así se van escoriando en la parte externa y van produciendo hemorragia, pero una hemorragia suave, lenta, no como en el recto y en el colon descendente, que generalmente puede producirse hemorragia más frecuentemente. Inclusive la mayor parte de las obstrucciones son de cáncer de colon izquierdo. 10% de los pacientes que llegan en emergencia por obstrucción intestinal baja
y que nunca han tenido sintomatología y llegan obstruidos, el 10% se produce por cáncer de colon.